los asistentes que se vienen conectando a través de la sala de Meet. Nuestro círculo de estudios de Docs and News les da la más cálida bienvenida. En esta oportunidad, mi persona Irene Perpetuina Escobar Gávez llevará a cargo la moderación para la presente ponencia de nuestra magistrada. Expresamos asimismo el mayor ánimo y gratitud de poder comentarles que el día de hoy contamos con la presencia de una buena amiga y una gran conocedora del derecho. Hablamos de la doctora Juliana Rosa Ábalos, que nos estará compartiendo sus conocimientos y guiándonos a través del tema audiencia de tutela de derecho. Por otro lado, apenas de conocer a la ponente el día de hoy, comentarles que ella es abogada por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, con estudios concluidos en maestría de Derecho Penal de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es integrante de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, cuenta con un curso avanzado en técnicas de litigación oral en la University of San Diego School of Law. Llevó un curso de litigación oral penal y estratégica en California Western School of Law. Asimismo, cuenta con un curso de especialización en bases de razonamiento probatorio y la prueba testifical impartidas por la Universidad de Chile. Es partícipe también del programa de entrenamiento intensivo en la Escuela de Derecho de Beaver de la Universidad de Temple de Filadelfia. Es becaria del Programa Internacional de Formación de Capacitadores por la Reforma Procesal Penal, organizado en el Centro de Estudios del Instituto de las Américas, conocida como CEJA. Actualmente cursa el máster en Sistemas de Justicia y Racionalidad de la Universidad de Tirana y maestría en Derecho Constitucional en la Universidad San Martín de Porres, y es autora de múltiples artículos. Ofrece diversas conferencias en materia penal, tanto como procesal penal. Estando estimada con la debida presentación y el meritorio reconocimiento ante todos los colegas y asistentes presentes, en nombre del Círculo de Estudios y fundadores Docs and News, le damos la más cálida bienvenida a nuestra casa de estudios. De igual manera, estimados colegas, recordarles que si tienen preguntas o palabras de elogio, pueden hacerlo a través del uso del chat de la sala de Meet. Dejando todo esto recalcado, le damos el paso a usted, doctor. Muchísimas gracias, Jennifer. Para mí es un honor estar con ustedes el día de hoy. Agradezco la invitación del Círculo de Estudios TextJus. En esta linda oportunidad de siempre poder compartir con ustedes y de sobremanera hablar hoy día de lo que creo yo, y para todos los que estamos convocados en esta tarde, de un tema que sin duda alguna siempre despierta interés. Y digo que despierta interés, y de hecho yo siempre invito a investigar diversos tópicos que nos sirven para de sobremanera profundizar dentro de la rama del análisis y el estudio del derecho procesal penal, en esta oportunidad sobre la audiencia de tutela, que es el tema sobre el cual vamos a hablar, por una razón no menor. Yo diría que la audiencia de tutela de derechos que tenemos regulada ahora en el artículo 71 del Código Procesal Penal, en el numeral 4, si bien es una institución novedosa, es una institución sobre la cual reposa, o yo diría confluyen el análisis y el tratamiento tanto de una rama no ajena. Yo siempre digo que el derecho constitucional es transversal a toda rama del derecho en sí. Por tanto, a través de la audiencia de tutela, principalmente, no digo que sea la única institución del derecho procesal penal, a través de la audiencia de tutela, el tratamiento y el análisis adecuado que hacemos precisamente de los derechos fundamentales cobra vigencia mayor. ¿Por qué? Porque desde luego una de las cosas fundamentales que vamos nosotros a analizar en una audiencia de tutela precisamente tiene que ver con el reclamo, la discusión y cuando no la decisión respecto de no otra cosa sino respecto a si se ha lesionado o no se ha lesionado un derecho fundamental que sin duda alguna está siendo o considerado por alguna de las partes. Digo por las partes porque la discusión es amplia. Mi posición es que esta es, digamos, válida para cualquiera de las partes. Me refiero puntualmente, le vamos a hablar a quienes se consideran partes procesales dentro de la investigación preparatoria. Entonces, dicho sea eso, yo creo que la audiencia de tutela, por eso yo siempre invito a los estudiantes, a los colegas, y cuando hablo de colegas quiero hacer extensivo
tratamiento, y obviamente ingresamos todos los operadores del sistema de justicia a tener nociones básicas del derecho constitucional. Y es en la audiencia de tutela, como le venía diciendo, un momento en el cual cobra vigencia mayor esta discusión. ¿A qué nos referimos o a qué debemos hacer mención cuando hablamos de la audiencia de tutela? Ustedes son muy jóvenes, pero sin duda alguna, antecedente normativo en el Código Procesal Penal, digamos que puntualmente no existe. Y cuando digo de manera puntual me estoy refiriendo a un reconocimiento explícito de una institución de similares circunstancias a través del cual el ordenamiento hubiera permitido el reclamo ante el mismo juez de la causa frente a una supuesta afectación de derechos fundamentales. No existe un tratamiento, no existe un antecedente normativo. Por lo general, cuando en anteriores oportunidades, vale decir, antes de la vigencia del Código del 2004, teníamos una cuestión que tenía que ver con el reclamo de la protección de un derecho fundamental, lo que hacíamos era recurrir a la vía constitucional. Por eso vean ustedes lo que decía la introducción de la clase. La importancia del tratamiento del derecho constitucional visto como esta constitucionalización del sistema de justicia en general, vale decir, el tratamiento transversal que cobra vigencia del reconocimiento de la base o del sustento del derecho constitucional sobre cualquier área ajena a este. Tenía que recurrirse entonces ante la escasez de una institución explícitamente que viabilice tal cuestión a la vía constitucional, a través de un amparo o a través de un habeas corpus. Ciertamente, con el Código Procesal Penal ya tenemos de manera explícita el reconocimiento de este derecho fundamental y sin duda alguna lo encontramos en el artículo 71, numeral 4, como se les mencionaba anteriormente, cuando establece, y quiero que, para los que tienen a su mano el código, obviamente que espero que lo tengan en consideración, porque pareciera ser un artículo muy diminuto, muy concreto, cuando no lo es. Yo diría que tiene las nociones básicas de lo que debiera de merecer el tratamiento de una institución muy importante dentro del sistema de justicia penal. Porque veamos, los invito a una reflexión para quienes no lo tengan, pueden ubicar el artículo 71.4. ¿Qué es lo que dice? Dice, cuando el imputado, primera cuestión, apunten esto, imputado, porque va a ser uno de los primeros temas que vamos a cuestionar, ¿será solamente el imputado? ¿Será que el agraviado tiene la posibilidad de reclamar vía audiencia de tutela que le están afectando un derecho fundamental? Lo vamos a ver en la clase. Pero dice el código, cuando el imputado considere que sus derechos no son respetados, derechos. Entonces, cuando entramos al término derechos, que es el segundo término que los invito a tener en consideración para poder hacer esta interpretación correcta, derechos fundamentales, obviamente, que cobran vigencia en un proceso penal y constitucionalmente reconocidos, pero también convencionalmente regulados, porque como ustedes saben, el artículo 3 de la Constitución contiene esta cláusula abierta, este numerus clausus, que da la posibilidad de poder entender cualquier otro derecho fundamental que no estuviera regulado explícitamente en el artículo 2 de la Constitución o en el artículo 139 de la Constitución, que por lo general, como ustedes saben, son los que contienen los derechos, principios y garantías fundamentales que suelen tenerse presente en el discurrir de cualquier proceso penal originado a través de una justicia criminal. Como le digo, no solamente entonces a partir de este reconocimiento constitucional, ¿dónde encontramos los derechos fundamentales? Es la primera pregunta que debiéramos poner en consideración, de que vamos a hablar de derechos. Pues bueno, están reconocidos para empezar en el título preliminar del Código Procesal Penal y luego el articulado propio del discurrir concreto de los derechos contenidos tanto en el imputado cuanto el agraviado, en cada uno de los capítulos, por ejemplo, medidas cautelares, el tema del capítulo del derecho probatorio contienen de por sí esta regulación. También en el ordenamiento constitucional, en la Constitución encontramos, y se lo mencioné, en el artículo 2, en el artículo
artículo 139, entre otras normas constitucionales, y sin duda alguna a través del artículo 3 que es de la Constitución, que reconoce números abertus de derechos fundamentales. Desde luego que tenemos que echarle una mirada a los tratados internacionales, y como ustedes saben, en virtud del artículo 55 de la Constitución y de la cuarta disposición final y complementaria de nuestro ordenamiento constitucional, forman parte del derecho interno. Es decir, como bien dicen, todo acto tiene que tener tres controles. Un control legal, vale decir, si se ajusta puntualmente a lo regulado en la ley. Un control constitucional, vale decir, si es que responde al respeto inmaculado de lo que está desarrollado y resguardado en la Constitución. Y sin duda alguna, un tercer control, que es este control conviccional que debieran de ser los jueces o cualquier autoridad que pudiera tener esa potestad autoritativa, de ver que estos actos o hechos, sinceramente, guarden estricta coherencia con los principios y postulados regulados en los tratados internacionales y también, me olvidaba esto, del desarrollo jurisprudencial que hubiera merecido la interpretación de los mismos. Como ven, el paraguas de protección que existe respecto del reconocimiento, el tratamiento y las conclusiones propias que se derivan del análisis de los derechos fundamentales es amplio. Y entonces, dicho sea eso, ¿qué entendemos por una audiencia de tutela? Bueno, lo mencionábamos anteriormente, y es concebido como este mecanismo de carácter regular considerado por el legislador del Código del 2004, con la Comisión de Base del Código del 2004, como un mecanismo adecuado para resguardar, para proteger, entiéndase, las garantías del procesado y al mismo modo modular las posibles desigualdades entre el persecutor y el perseguido. Desde luego, esta definición que ustedes la van a encontrar establecida en el Acuerdo Plenario 4 de 2010, diría yo que hoy en día ha sido ampliamente superada. La voy a repetir para ver qué hace, para que quiero que se den cuenta de un punto esencial que les dije que tomen en consideración cuando leíamos el propio artículo 71.4. ¿Qué es lo que dice el Acuerdo Plenario 4 de 2010 en el Fundamento 13? Cuando define la audiencia de tutela, pues dice, es un mecanismo adecuado para resguardar las garantías del procesado, que dice el artículo 71.4, cuando el imputado considere. Es una de las primeras cuestiones que vamos a ingresar a analizar. ¿Será que solamente el imputado tiene posibilidad de cautelar sus derechos a través de la tutela? Lo vamos a ver en la clase. Entonces, este artículo 71.4 conlleva la posibilidad de reclamar el que durante la investigación preparatoria, como ustedes saben, tiene estas dos etapas de las diligencias preliminares y la investigación preparatoria formalizada propiamente dicha, no se lesionen derechos fundamentales. De advertirse esta lesión, el juez de investigación preparatoria, que es el juez que va a desarrollar, que va a analizar si es que se ha producido o no esta lesión, pues va a emitir un pronunciamiento que puede tener determinadas consecuencias, obviamente de carácter jurídico. ¿Cuáles son estas consecuencias? O digamos, ¿por dónde puede ir el pronunciamiento del juez? En caso sea amparado, puede emitir un pronunciamiento subsanatorio, un pronunciamiento de corrección o uno de protección respecto a los derechos y a las garantías del investigado, en este caso de la persona que la ha alegado, que considere que hubiera sido lesionado, afectado o en su derecho, desde luego, menoscabado. Incluso, si ustedes recuerdan la apelación 225 de 2022, Juan Cabellica, lo que establece, sin duda alguna, aquí es que esta tutela, ustedes saben, hay esta tutela correctiva, la tutela de protección propiamente dicha o de subsanación, que ponga fin al agravio, o la reparadora, que es la que repara, ¿no? O la subsanadora o de carácter subsanador, que es la que tiene por misión suplir una omisión
o una finalidad protectora. Hay distintos tipos de tutela. Hay una tutela de carácter correctivo, es decir, corrijo aquel agravio que se está produciendo y determino el cese del mismo. No se puede decir. Un segundo tipo de tutela, que es el tipo de tutela reparador, es decir, que reparo aquella cuestión que hubiera sido dejado de lado y que estaría lesionando algún derecho fundamental. Una de carácter subsanatoria, que tiene que ver por una omisión, ahí donde hay una omisión propiamente dicha, ingresa a tallar la facultad del juez de protección. Y una de carácter protectora propiamente dicha es ahí, por ejemplo, las afectaciones por el derecho de defensa, ¿no? Que suelen ser de las más comunes. Ahora, por ejemplo, cuando hablamos propiamente de una tutela de carácter de subsanación, subsanatoria, es cuando se verifique en las disposiciones fiscales, por ejemplo, ha dicho el ordenamiento, algunos de los pronunciamientos jurisprudenciales, que en las disposiciones fiscales de imputación en investigación preliminar preparatoria la existencia de un relato fáctico. Recuerdo que muchas de las cuestiones que tienen que ver en vía tutela y que desde ya anunció que como posición marcada tiene que decidirse muy estratégicamente y muy concienzudamente si se va a reprochar o no la afectación vía tutela por imputación necesaria. Desde luego, quiero partir señalando de que es un derecho fundamental, un principio, de hecho, yo diría que es un principio básico del ordenamiento de justicia penal, el principio de imputación necesaria, que como ustedes saben es aquel principio por el cual una persona propiamente derivada de la manifestación del derecho de defensa tiene el derecho de conocer los cargos, pero no solamente a que se le ponga en conocimiento, a que se le informe de los cargos, sino que tiene este derecho de conocerlos, pero de manera en determinadas circunstancias, vale decir, de manera oportuna. Está detenido, mínimamente tiene que saber las razones de tu detención. La que habrán de abrir investigación preliminar tiene que saber las razones, desde luego mínimas. No estamos diciendo que un carácter con una especificidad mayúscula, a similitud de una sentencia o un requerimiento acusatorio, no, pero tampoco nula o diminuta. Digo esto porque muchas veces, y seguramente ustedes lo han visto en muchos de los casos, cuando se discute el principio de imputación necesaria en una audiencia de tutela derivada de una disposición de inicio de diligencia preliminar, lo que raramente se considera en muchos casos es que en tanto recién está empezando la investigación, que el fiscal puede aún no tener precisión de los hechos. Si bien es cierto que a través del principio de progresividad, que es propio desde luego, no exigirle un detalle minucioso de esto a nivel de inicio de las diligencias preliminares, no es menos cierto que este no puede ser nulo, ¿vale? Es decir, mínimamente debe saber el hecho, el núcleo fáctico de imputación sobre el cual se le pretende investigar, porque si no, obviamente no tendría lugar, no tendría chance a poder, diría yo, ejercer una defensa eficaz o una defensa efectiva. Por tanto, en cuanto se discute vía subsanación o este tipo de tutela subsanatoria que veníamos diciendo, una probable afectación a un principio como el de imputación necesaria, tendríamos que analizar dos cuestiones fundamentales. Primero, obviamente, al momento de postularle en una audiencia, lo que uno tendría que decir es de qué manera esta ausencia de imputación, vale decir, porque hay disposiciones fiscales que no dicen nada, esta ausencia de imputación está generando que yo no pueda defenderme efectivamente en aquellos supuestos, al contrario, o digamos de manera similar, cuando la imputación exista, porque también a veces es una cuestión, ¿no? Paréntesis como esto, motivar no tiene que ver con un factor cuantitativo, ¿no? Me explico, ¿no? Que tiene que ver con que un fiscal haga una disposición de formalización amplísima, página de páginas, cuando de por sí no contiene lo que se
reclama. En este caso la imputación está llena de citas bibliográficas, está llena de citas jurisprudenciales, pero no te dice lo importante. El fiscal, dígame, ¿por qué me está formalizando? Si me está formalizando por colusión desleal, dígame, ¿es la simple o es la agravada? Y si no lo sabe aún, pero precíseme, indíqueme mínimamente las circunstancias de la supuesta colusión desleal, pero mínimamente. Entonces, cuando es nula o no existe, obviamente hay que identificar y precisar la inexistencia de esta tesis de imputación en la disposición de inicio de preliminares y que estuviera conllevando a que no se pueda defender de manera debida. En tanto, la imputación es vaga, es deficiente, es genérica, lo que también desde luego se tiene que cuestionar es qué tanto esta vaguedad, esta fórmula abstracta o esta fórmula no concreta que no tiene un sentido preciso, obviamente aquí lo que va a generar, lo que va a tener en cuestión no es otra cosa sino la pregunta: ¿de qué manera esta vaguedad en la imputación formulada por el fiscal me está causando un serio perjuicio para no poder, en todo caso, reclamar válidamente la sustentación de mis derechos en ambas circunstancias? Si es cierto, les digo, a través del principio de la progresividad, lo que debemos de tener en consideración no es otra cuestión sino la de determinar que estos aspectos, si bien no pueden ser de manera detallada, ustedes saben, el proceso es discurrir, es un desarrollo, diligencias preliminares, investigación preparatoria, la acusación, el juicio, la sentencia, esto va en aumento por el propio desarrollo de la investigación. No es menos cierto que esto no puede ser nula o abstracta, tiene que precisarse y tiene que exigirse de manera debida. Entonces, cuando estamos hablando de una audiencia de carácter subsanatorio, obviamente cuando, por ejemplo, estamos refiriéndonos al tema de la imputación necesaria, se requiere la existencia de un relato fáctico, de la determinación de una conducta, de una calificación jurídica. Y claro, si es que ya estamos hablando en un aspecto mucho mayor, por ejemplo, una acusación, tendríamos que estar precisando también la determinación de la pena, cuáles son los indicios o elementos de convicción genérica oscura que pudieran determinarse, y desde luego, si es amparado, se va a determinar en que este defecto formal de la imputación genere, en este caso, la devolución del requerimiento acusatorio. Por ejemplo, cuando ya estamos en una etapa, como la etapa intermedia, recuerden ustedes que en la etapa intermedia uno puede generar eso. Pero si estás en investigación preparatoria, ya no va a ser un control formal. Lo que vas a hacer en la etapa intermedia, en la investigación preparatoria es incoar una audiencia de tutela por afectación al principio de imputación necesaria. En los casos de las tutelas de corrección, obviamente, habiéndose determinado la afectación a este derecho fundamental, lo que se va a hacer o que debiera de hacer un juez con la potestad de juez de garantías, de juez de control, es enmendar, ordenar que se enmienden estos defectos o estos errores subsanables que pudiera existir en la actuación, sea del fiscal o sea del policía. Sí, porque si bien el fiscal dirige la investigación, las tutelas pueden estar dirigidas también a actuaciones no solo de aquellas propias del Ministerio Público, sino también de la policía, ¿no? Una indebida notificación, la declaración de un reo contumax sin notificación, la realización de una inspección ocular sin notificación al imputado, entre otros. En el caso de las audiencias de protección, aquí, por ejemplo, lo que se va a determinar en caso se precise la afectación de este derecho fundamental es comprobada, obviamente, que algún acto de investigación o algún elemento de convicción o las diligencias fiscales pudieran haber sido propias, digamos, de un acto arbitrario, de un acto ilegal o de un acto irregular, o propiamente derivado de errores graves, que se va a ordenar la exclusión de los mismos por atentar contra derechos fundamentales del investigador. ¿Por qué? Porque desde luego la investigación, si bien es reservada, que no es distinta
no es igual al secreto, ya ustedes saben, no es una clase para diferenciar ambas instituciones, son distintas. Lo cierto es propiamente que sin lugar a dudas estas cuestiones fundamentales tienen incidencia en el resguardo, en la obtención, vale decir, yo fiscal o policía realizo un acto de investigación. Recuerden que la investigación en nuestro país es una de carácter participativo. ¿Qué quiere decir una investigación de carácter participativo? Pues bueno, quiere decir una investigación en la cual no solamente participan los que investigan. ¿Quiénes investigan? Fiscal y en algunos casos con ayuda del policía, sino que implica la participación de otras partes procesales. ¿Quiénes son nosotros? Desde luego el imputado y su defensa, y en algunos casos el agraviado. Es pues una investigación de carácter participativo. Y en tanto es una investigación de carácter participativo, estos actos de investigación tienen que hacerse con respeto absoluto e inmaculado al contenido esencial de los derechos fundamentales. Lo dice el título preliminar. De hecho, hay un artículo que no lo tengo en mente en este momento, pero que resguarda, creo que es el séptimo, el título preliminar, el contenido esencial de los derechos fundamentales y puntualmente aquellos que tengan relación con el derecho probatorio, ¿vale? Es decir, con la manera en la cual se han obtenido estas fuentes de que en un momento son las fuentes de acto de investigación, pero que a la larga van a terminar convirtiéndose en las pruebas. Ejemplo, se realiza una declaración testimonial y desde luego el fiscal la ordena y tiene que garantizar que mínimamente el imputado o la autoridad hubieran sido notificados para que puedan decidir si participan o no en la misma. Lo que no pueden hacerlo es hacerla escondidas, sin que no se enteren. No quiero que se enteren. Salvo que tengas la posibilidad o las circunstancias ameriten que se trata de un testigo protegido y tengas obviamente que hacer esta declaración en resguardo absoluto. Lo cierto es que en cualquier otra circunstancia, y debidamente motivada en cualquier otra circunstancia, se tiene que garantizar los derechos de las partes que intervienen dentro de este proceso o dentro de esta investigación. Hay características propias que tienen que ver con esta audiencia de tutela. La primera, sin duda alguna, fue la gran discusión en su inicio. Vale decir este carácter residual. ¿Qué quiere decir el carácter residual de las audiencias de tutela? Lo que quiere decir es que es una cuestión no menor. Si es que existe una vía procesal propia para discutir determinada cuestión, entonces se tiene que discutir ahí. La tutela ingresa ahí donde no hay un mecanismo del reclamo. Entonces, en esas circunstancias, ahí es donde va a ingresar la audiencia de tutela para poder reclamar o para poder precisar. Hay alguien que está levantando la mano. ¿Vamos a hacer preguntas cortando la clase o va a ser al final de la clase, Jennifer? O interrumpimos la clase y Eladio está levantando la mano ya 2 veces. Bueno, como indica, si tienen alguna duda, consulta, hacemos el uso del chat. En todo caso, lo hacemos posterior a la ponencia. Gracias. Sí, gracias. Entonces, vamos a tener en consideración esto. Otra cuestión, ya que estamos hablando de las características, es el carácter autónomo, es decir, no va a originar la interrupción del proceso principal menos la suspensión. Va a correr una cuerda separada en un incidente propiamente dicho. ¿Es propio del carácter locutorio? Sí, porque puede desarrollarse, se puede dar solamente durante la etapa de investigación, ya sea en la fase de diligencias preliminares o en la etapa de formalización. Es reparadora, ya vimos, porque una de sus funciones es reparar los derechos del encausado que pudiera estar siendo menoscabado. Y es igualatoria, y aquí hay una cuestión cuando habla de la igualdad. Si ustedes se dan cuenta, el artículo primero, recuerdo, hace referencia a esta potestad que tiene el juez de resguardar la igualdad en la intervención de las partes dentro del proceso. Y recuerdan ustedes esta definición que ha dado la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario 4/2010, que tiene la tutela por finalidad equiparar
dice la funcionalidad del sistema, es decir, modular habla de las posibles desigualdades entre el persecutor y el perseguido. De eso se trata mínimamente la audiencia. Lo hablábamos antes, una primera cuestión que debemos de tener en consideración aquí es sobre la legitimidad. Es decir, ¿quién es el sujeto legitimado para poder incoar una audiencia de tutela? Según la doctrina, y ahí hay varios pronunciamientos. Mi posición la adelanto. Mi posición es que no solamente el imputado, también el agraviado. Y me explico de manera muy puntual. Vuelvo a la referencia. Principio de igualdad procesal. ¿Quiénes intervienen en un proceso? En un proceso obviamente interviene no solamente el imputado, también interviene la víctima del agravio. Doctora, su micro. Me la habían apagado, pues yo no la apagué. ¿En qué parte me quedé? Unos poco menos, creo, doctora. Hola, le llamo, doctora. Está indicando. Reciente nomás se ha cortado su audio. De que todos eran parte del No me proceso del boicote, agraviado. no me boicotee, por favor, no me paguen el micro. Dale, gracias chico. Sí, mi posición se las adelanto, estamos hablando de la legitimidad, en este caso de quienes pueden incoar la tutela, sin duda alguna, la discusión es mayor. Por eso les decía al inicio, si ustedes revisan el artículo 71.4, hace referencia al imputado. Mi posición es que el agraviado también puede incoar una audiencia de tutela, porque el agraviado también es parte del proceso. El artículo 1.3 del título preliminar habla precisamente de esta igualdad que existe dentro del proceso penal y por tanto el agraviado también puede ser pasible de la afectación de un derecho fundamental. Imagínense ustedes representan al agraviado y simplemente van a la fiscalía y no les quieren dar la carpeta fiscal. Van un día, van dos, van tres, van cuatro, no le dan, no estoy hablando ni las copias siquiera, estoy hablando que no le permiten acceder a la carpeta fiscal. ¿Qué hacen? No hacen nada, no reclaman, le reclaman al fiscal y si el fiscal no les hace caso, lo dejan ahí y se van a un amparo. No, obviamente la tutela es un mecanismo inmediato que tiene que dar una solución urgente e inmediata. Por eso es que el agraviado y por extensión de interpretación, yo diría que el artículo 71.4 del Código se tiene que leer de la mano del artículo primero, creo que es el inciso tercero del título preliminar, donde habla de esta igual, la facultad del juez. Yo no diría ni facultad, es un deber que tiene de precisamente garantizar esta igualdad de las partes. El agraviado es una de las partes. Es cierto, muchas veces nos vemos simplemente imputados, fiscalía. Sí, es cierto. Pero hay otras partes, ¿no? Y ustedes lo saben perfectamente. Está el fiscal, es cierto, pero también está el agraviado, que luego se puede, si quiere y decide, convertirse en un actor civil. Y del otro lado está el imputado, pero también existe un tercero civilmente responsable, dependiendo del delito. Y también existe, quizás, dependiendo del tipo penal o del tipo del proceso, una persona jurídica va a estar considerada como sujeto pasivo. Y claro, entonces tiene la posibilidad de reclamar. Ustedes se imaginan, si somos muy literales en la norma, y solamente el imputado puede reclamar, les estoy poniendo el ejemplo más básico, pueden venirse a la mente de nosotros, ¿no? Que no le den el acceso a la carpeta fiscal. Ustedes son los abogados del tercero civilmente responsable y tampoco le dan el acceso a la carpeta fiscal. ¿Qué hacen? Bueno, me van a decir, ¿cómo me voy a defender? No, lo siento, el 71.4 solamente habla aquí de una cuestión que tenga que ver acá, Octavio, ahorita vamos con la respuesta respecto a la sospecha, no te preocupes. Pero vayan poniendo las preguntas en la caja, como les mencionó Jennifer. Entonces, ¿cómo reclamar? Sin duda alguna, la tutela es un mecanismo válido, puntual del reclamo. Por eso, mi tesis, pudieran estar algunos en contra, es que sin lugar a dudas,
la tutela debe estar bajo este resguardo y esta interpretación propia en concordancia del 71.4 con el título primero, punto 3 del título plural del código, entenderse también que cubre la posibilidad de otras partes procesales. Entonces, debemos de tener en consideración esta cuestión porque sin duda alguna pueden solicitar, tienen los derechos y pueden obviamente ser en cualquier circunstancia también afectados, ¿no? Entonces, ya incluso el Pleno Distrital de Huánuco del año 2013, este acuerdo plenario, que son interesantes los acuerdos plenarios distritales, a mí me gusta mucho analizarlos porque siempre tienen este debate, ya también hablaron que el agraviado sí tiene la legitimidad para poder activar el mecanismo de tutela, precisamente por esta interpretación que les decía del 71.4 en concordancia con el 1.3 del título penal del Código Procesal Penal. Entonces, yo creo que esa es una cuestión que de a pocos está cobrando reconocimiento y que debemos de tenerlo en consideración. La segunda cuestión en debate tiene que ver precisamente en qué momento se puede presentar o no una audiencia de tutela. Claro, la discusión no es menor, obviamente, porque ya sabemos, de hecho el código habla durante la investigación, ¿no? Preliminar y preparatoria, no hay problema desde la disposición del inicio de la diligencia plenaria hasta la conclusión de la investigación preparatoria. ¿Qué pasa en la etapa intermedia? ¿Qué pasa en el juicio oral? Por el carácter preclusivo, lo que hablamos anteriormente, desde luego, no pudieran merecer la posibilidad de que se pueda presentar una audiencia de tutela. ¿Por qué? Porque sin duda alguna estas tienen que ver con aspectos propios de otro tipo de control, es decir, aquellos controles que propiamente derivan en el caso de la etapa intermedia, los controles formales o otro tipo de peticiones como las nulidades, y en el juicio oral los propios cuestionamientos que se hubieran dado en cualquier momento, sin duda alguna, que tengan que ver con aspectos centrales del proceso. Hay una cuestión que ahora último incluso se resolvió a través de una audiencia muy importante, una cuestión que tenía que ver con la tutela, que se había una tutela que se había presentado al finalizar la investigación preparatoria. Era el caso Toledo, si ustedes no recuerdan, no recuerdo ahorita el número de la casación, pero lo cierto es que el cuestionamiento allí iba precisamente porque se había establecido que se había cerrado de manera muy abrupta la investigación y que se había impedido la posibilidad de ejercer actos de defensa, ¿no? El pronunciamiento de la Corte Suprema fue que solamente cabe en la fase de investigación preparatoria, más no en otra fase. De luego, esto discutido, ¿no? ¿Qué pasa? Por ejemplo, si te cierran de manera abrupta la investigación preparatoria e inmediatamente te hacen el requerimiento acusatorio. En esos casos, desde luego, pudiera dejarte ausente en la posibilidad de reclamar esto en alguna otra instancia, porque ya no tendrías esta posibilidad, ¿no? Yo creería que sí, lo que se está deduciendo precisamente pudiera deducirse una nulidad, ¿no? Iríamos al artículo 150 del Código Procesal Penal, donde habla de estas nulidades absolutas, ¿no? Recuerden ustedes que las nulidades absolutas tienen que ver con afectación de derechos fundamentales y no son convalidables, a diferencia de las nulidades relativas que están previstas en el artículo 149 del Código Procesal Penal, que sí cabe la posibilidad de la convalidación. Vamos a ver rápidamente en estos minutos que me quedan para poder hablar con ustedes de algunos principios lesionados. Bueno, aquí hay dos posturas también. Hay una postura restrictiva de la que solamente dicen no, solamente puedes incoar tutela por los derechos que están explícita y taxativamente previstos en el numeral 2 del artículo 71. ¿Cuáles son? Conocimiento de cargos incriminatorios, conocimiento de la cláusula de detención, entrega de la orden de detención, la designación de la persona o la institución a la que debe enviarse la detención, o sea, cuestiones propias del detalle de la institución, de la detención, defensa permanente del abogado, la posibilidad de entrevistarse en forma
privada o de manera reservada con el abogado defensor, abstención de declarar o declaración voluntaria, la presencia del abogado, obviamente, en esta declaración que tiene el imputado, sin lugar a dudas, el derecho a no ser objeto de medidas coactivas, intimidatorias o contrarias a la propia voluntad, a la dignidad, de ser sometido a técnicas, métodos que invoquen a un mecanismo de coacción, a no sufrir restricciones ilegales y a ser examinado por un médico legista o por un profesional de la salud, ¿no? Pero claro, hay una versión extensiva que es la que establece que los derechos fundamentales, por eso les hacía los derechos fundamentales del imputado que no tengan una vía propia de protección, también pudieran ser merecedoras, en este caso, de reclamo vía la audiencia de tutela, por lo cual resultaría incorrecto limitarla solamente a una cuestión que tenga que ver con aspectos propios que puedan precisarse que se desprendan del artículo 71.4. Así que vamos a ver algunas preguntas que pudieran estar por ahí rondando, Jennifer, para ir cumpliendo y no pasar lo que ya me pasé del tiempo que se me concedió. A ver, vamos a ir viendo. Octavio dice, respecto a la sospecha fundada de participar imputado en hechos aparentemente delictivos, también el fumus comisi delicti, sin tener las pruebas necesarias, solo con un simple testimonio, la Fiscalía podría intervenir e investigar al presunto sospechoso. ¿Te refieres, Octavio, a que si con eso puede formalizar o puede iniciar las preliminares? De plano te diría que dices ahí tú, sin tener las pruebas necesarias, nunca sabemos, llegamos a poder establecer un estándar de que cuánto es necesario o no. Lo cierto es, cuando hay una noticia criminal, obviamente que esta tiene que indagarse, esta tiene que precisarse, y para eso sirve. Entonces sí debiera tenerse en cuenta este aspecto. Yo diría, si hay un testimonio, desde luego, lo que cabe aquí es que ese testimonio, precisamente a raíz de eso, más allá de ser ratificado, va a tener que ser corroborado. Claro está, ese solo testimonio nunca va a ser suficiente, por ejemplo, para dictar algún tipo de medida limitativa de derecho o algún tipo de medida de carácter de coerción penal, ¿no? Dice Erika, ¿se podría plantear una tutela contra terceros ajenos al proceso, por ejemplo, contra la prensa por afectaciones al investigado que inciden en el proceso como al divulgar actuado reservado en presentación como culpables? No, Erika, yo creería, es cierto, entiendo pregunta porque es algo que afecta muchísimo, pero no. Los reclamos que pudieras hacer a través de la prensa, en caso considere que se han mancillado el honor, la dignidad, la imagen, desde luego, tendrían que ir, si pudieras y dependiendo de los hechos, a través de un proceso, disposición sea del Ministerio Público o sea de la policía. Recuerda que las tutelas van en contra de las actuaciones tanto de la familia cuanto de los ajenos, ¿no? Porque la prensa, nos guste o no es parte del proceso, ¿no? Entonces no es parte, más allá, los entiendo, y entiendo tu pregunta, Erika, porque sigues en el tema, obviamente, algo que es muy palpable, los juicios paralelos, los juicios mediáticos, estas condiciones que sin duda alguna desde ya generan una estigmatización de aquella persona, sea víctima o sea imputado, más allá del proceso. Así que, bueno, esas son las dos preguntas que veo. Patricia, hay una última. Doctora, Darwin tiene una pregunta, parece que ha levantado el número. Darwin, ¿puedes terminar otra, por favor? Buenas tardes, doctora.
Doctora, mi pregunta va centrada a un tema actual. El juzgado de investigación preparatoria de la Corte Suprema, en la investigación que justamente se le está siguiendo a la señora Boluarte por los delitos de genocidio, en ese proceso, en la etapa preliminar, la Procuraduría, como parte agraviada, intentó participar en la declaración de la mandataria y de los otros procesados en esa investigación, pero la Fiscalía se negó a que participaran en la misma, ya que la Procuraduría debía previamente constituirse en actor civil y esta todavía no era la etapa pertinente para hacerlo. Entonces la Procuraduría lo que hizo es instar una tutela de derechos para que se les permita participar en esas declaraciones y el juzgado justamente aceptó esa tutela, permitiéndoles participar en las diligencias. Entonces yo me pregunto, ¿el juzgado vía tutela de derechos de alguna manera está permitiendo que se constituya en actor civil mediante una vía de tutela de derechos? ¿Es correcta esta lectura, doctora? Muchas gracias por su respuesta. Gracias, Darwin. Muy buena tu pregunta. Yo creo que son dos cosas distintas. Dos cosas distintas. Una cosa, obviamente, es, y voy a ir al concepto de agraviado. El agraviado hay que distinguir tres categorías, ¿no? El código distingue tres categorías: víctima, agraviado, actor civil. Actor civil es aquel que decide constituirse como tal y decidir reclamar en la vía penal la pretensión de reparación que considera haber sido producto del acto ilícito, porque si no, y el artículo 11 decide quedarse como agraviado, no constituirse como tal, e irse a la vía civil o a cualquier otra. El agraviado tiene derechos. Si ustedes revisan el Código Procesal Penal, el agraviado por sí solo tiene derechos sin necesidad de llegar a constituirse en actor civil. Entonces, ¿a partir de cuándo se puede constituir un actor civil? Desde la formalización. Entonces, vamos a ir con otra cuestión. Tendríamos que decir, en diligencias preliminares, lo siento agraviado, sorry con excuse me, pero si te mencionan o no los derechos, no lees una vía, no me vengas en tutela porque no eres actor civil. O sea, estaríamos condicionando incluso dar mucho más grave. Imagínate que ya está formalizado, no decidir constituirse en actor civil porque tiene esa potestad, no tiene derechos. O sea, volvemos a lo mismo. El agraviado tiene derechos, entonces yo creería que son dos cuestiones distintas, incluso un derecho expectaticio propiamente a fin de determinar o no. Distinto es el caso, y no estoy de acuerdo, y eso no se debiera hacer, por eso mi opinión es respecto de las partes procesales. El denunciante. El denunciante, porque hay muchos tipos de denunciantes, puede denunciar un tercero, un X, que no tiene nada que ver con el asunto, no es ni víctima, no es ni agraviado, ni tiene posibilidad de ser actor civil, pero denuncia. Los típicos, hoy mira, hoy día salieron las noticias de esto, mañana voy y te denuncio. Hoy amanecí mal y denuncio. Esta persona, el simple denunciante, no es parte. Y esa persona agota la posibilidad, digamos, agota su presencia en el momento en que es convocado por la Fiscalía para ratificar su denuncia. Pero de ahí a pedir acceder a la carpeta, acto de investigación, no lo sé. Entonces son cuestiones distintas que hay que responder dependiendo de la categoría de las consecuencias que tienen que ver propiamente con las instituciones procesales, la participación de los sujetos procesales y de las partes procesales. Yo diría las partes procesales, porque ustedes saben, la parte procesal es distinto del sujeto procesal, son categorías distintas y hay que tenerlas en consideración. Así que, muy buena tu pregunta, Darwin, permitió aclarar eso. Jennifer, una última pregunta antes de que quede Tenemos una pregunta de Patricia Luna. Si se formaliza la investigación preparatoria con una calificación jurídica, por ejemplo, hurto agravado, sin embargo, después en el requerimiento de ejecución fiscal varía el tipo penal a robo agravado, ¿es válida esa diferente calificación jurídica? ¿Recuerdas, Patricia?
¿Te cuenta? sé por dónde voy porque por ahí están habiendo, me disculparán algunos, muchas trampas. ¿Qué te toca? El acuerdo plenario 6-2009, ¿Dónde vas a hacer eso? 6-2009, el acuerdo plenario ¿Te que paras y hablas? se pronuncia por primera ¿Cómo vez sabes? por la etapa Yo intermedia, voy a con hablar, el pero viejo no código, recuerdo con el muy nuevo bien cómo código. era. Así como el artículo 349 y el 350 del Código Procesal Penal establece: el requerimiento acusatorio tiene que reposar sobre los mismos hechos, Pero plata. marco fáctico, ¿Qué? que ha sido materia No, de es que esta vaina investigación. te da plata. ¿Por qué? Sí. Un principio de Pero todavía no. congruencia. Tienen que tener la misma base fáctica. Durmiendo los chulos. Robo. 97. Si no hay una disposición ¿Te del imaginas que hurto, recién pagué 15 soles por tiene el certificado? una base fáctica, 1500. una construcción jurídica. El robo tiene otra construcción jurídica, la violencia, cuanto menos. Si es que no haya sido materia de sustento fáctico, mira, estoy hablando de los hechos, no de calificación jurídica. Empresa, personal. En alguna de las disposiciones donde la Ya no me violencia se interesa. hubiera manifestado como un cargo Algún día. dentro de la investigación, obviamente no lo puede recién deducir al momento de la acusación, porque se está quebrando el principio de congruencia, pero por demás te está afectando tu derecho de defensa. No te buscaba. Está nada. lesionando tu derecho de defensa porque tú Suave. nunca, por ejemplo, en el caso que me estás poniendo, nunca tuve chance de poder defenderme del marco o el sustento fáctico, como hubieran dicho, violencia, que pegué o que arrebaté o que lo hice en medio de transporte, no lo sé, cualquiera sea dentro del caso que hayas mencionado, esta posibilidad de que pudiera pasar del hurto al robo o más aún al robo agravado. Entonces, ahí sí les pido que tengan mucha lupa al momento de hacer en intermedia, desde luego, y eso lo hace Patricia en el control formal. Al momento del control formal, reclamas atendiendo al acuerdo plenario 6-2009 y el artículo 349 y 350 del Código Procesal Penal, afectación al principio de congruencia procesal y afectación al derecho de defensa al caso, el marco fáctico, los hechos de la acusación sean distintos a los hechos de la formalización. Así que, Jennifer, muchísimas gracias por la invitación y bueno, a ustedes por estar presentes en esta clase. Les agradezco mucho, como siempre, la oportunidad de estar atentos a ustedes. Igualmente a usted, doctor, agradecerle por su disponibilidad de tiempo más que todo para compartirnos sus conocimientos sobre temas jurídicos, en su caso, pues la tutela de derechos. Es un tema, la verdad, bastante relevante para nuestra sociedad incluso. Y nada, pues en nombre del Círculo de Estudios de Salud, le damos reconocimiento a usted, doctor. Agradecerle nuevamente por su participación, su mensajes y apoyarnos a nosotros como estudiantes para poder difundir y promover este tipo de conversatorios. Muchísimas gracias, Jennifer. Muchísimas gracias a todos y hasta una pronta y nueva oportunidad. Nos vemos.